Hermanos, hermanas, sean bienvenidos una vez más a este espacio virtual de la previa de Quilmes. Espero que hayan tenido una bendecida semana y también si es la primera vez que nos visitas o que entras a ver uno de nuestros videos, te doy la bienvenida y espero que esto sea de bendición para tu vida. Así que arrancando, no sé si recordarán, pero la última vez que nos vimos estaba arrancando el enero, estaba arrancando el 2021. Y ahora lo veo el último día de enero, es decir que ya pasó un mes del 2021. No sé ustedes, pero para mí pasó volando, ni me di cuenta, yo sigo en el 5 de enero. Y pasa eso, ¿no? Que a veces el tiempo pasa demasiado rápido. No sé si a ustedes les ha ocurrido alguna vez, a mí me pasa bastante, que me levanto y digo, hoy voy a ser productivo. Y hago una lista mental de todas las cosas que quiero hacer, pero por A o por B pasa algo que no me deja hacer esas cosas de la lista y termino el día, con suerte, haciendo una o dos de esas actividades. Pero quiero decirte, si hoy vos estás acá, significa que una de esas cosas de la lista mental que te hiciste, las cumpliste. Y eso fue separar tiempo para alabar al Señor. Así que te felicito porque eso a veces es algo muy complicado de hacer, porque siempre surgen otras cosas que son más urgentes, más inmediatas, pero si estás acá es que tenés un corazón dispuesto y es por eso que te invito a cantar. Y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanza al Señor. Señor, con humildad, postrándote en sumisión, clama en la presencia del Señor con fe real y haya perdón, paz y amor. Señor, sentir su voz.
recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, qué lindo es poder cantarle a Dios. Y quería contarles que a pesar de que este enero para mí fue muy acelerado y pasó volando, por suerte eso no impidió a Dios obrar. No sé si recordarán, pero en el último video que les hablé, les leí el Salmo 9, versículo 10, que nos dice que Dios no nos va a abandonar a aquellos que lo buscamos y que porque conocemos al Señor confiamos en Él. Y hoy quería comentarte una experiencia de por qué les leí ese versículo y por qué es tan importante para mi vida y quiero que también lo sea para la tuya. No sé si recordarán, pero yo hace ya varios meses que decidí cambiar de carrera y dedicarme al rubro de la programación. Y hace unas semanas tuve mi primera entrevista laboral en ese rubro. Puede que no sea mucho y eventualmente me voy a cansar de tener entrevistas, pero esta entrevista significó mucho para mí por ser la primera. Lamentablemente no quedé, pero eso no me impidió poder ver a Dios atrás de la entrevista. No les voy a mentir, cuando me enteré me bajoné un poco, no fue el mejor día que tuve en mi vida, pero una vez que pasé el duelo, la verdad que quedé muy motivado. No solo por la entrevista en sí, que ya es un logro muy grande, sino porque pude ver a la entrevista como una muestra de Dios de que Él no me estaba abandonando en este nuevo camino que yo estaba incursionando. Y es por eso que les leí el versículo, el último video, porque sé que tenemos un Dios que es fiel y que no nos abandona, y que siempre va a estar al lado nuestro. No significa que va a ser un camino color de rosas, que no haya baches, no quedé, y probablemente no quede en muchas otras entrevistas, pero eso no implica que no vamos a llegar a un buen puerto, que el Señor no nos va a estar acompañando y guiando hacia un buen lugar. Y hoy te quiero recordar eso, quiero recordarte que el Señor no abandona a aquellas personas que lo buscan, que Él siempre va a estar presente, aunque parezca que no lo esté, porque yo hace meses que vengo buscando trabajo y nada. Pero eso no implica que Dios tiene sus momentos y sus tiempos y Él va a obrar cuando sea el momento indicado. Y quiero decirte que si no me abandonó a mí, no te va a abandonar a vos. Así que cantémosle y démosle gracias por su fidelidad. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive
Te exalto, Cristo, mi Rey. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y para siempre. Aleluya. Amén. 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 Salmo 61, del 1 al 3. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Padre amado, ante todo te damos gracias en este domingo y levantamos nuestras oraciones ante ti, sabiendo que solo tú, oh Dios, puedes contra el enemigo. Llevamos 10 meses con un virus que cambió el mundo, con muertes, daños psicológicos, físicos, emocionales y económicos, pero sabemos algo: tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso te declaramos nuestro refugio y nuestra roca fuerte. Necesitamos más que nunca descansar en ti, oh mi Señor. Oramos por aquellos que no te conocen y se desesperan por no tenerte a ti. Oramos por aquellos que están en el frente de batalla, como las personas en servicio sanitario, de seguridad y tantos otros que en el silencio trabajan día a día contra un enemigo invisible acechándonos. Oramos por los enfermos para que se restablezcan y por nuestras autoridades para que nos lideren y tengan luz de Dios. Gracias, oh Dios, por el privilegio de poder estar en tus atrios. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, que esta mañana nos traiga sabiduría y enseñanza a través de la palabra que nos trae el pastor. Declaramos un día de gozo y victoria en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 6, 1 al 11. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo, y les desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les está permitido comer, y dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a haceros una pregunta.
¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Muy buenos días, muy feliz domingo y qué lindo seguir reencontrándonos de esta manera y seguir buscando a Dios. Qué lindo es poder alabar como hacíamos recién y saber que Dios está en medio nuestro, juntos y a la distancia, pero con nosotros. Y también está ahora queriendo hablarnos a nuestro corazón. Así que te invito ahí donde estás que le pidas a Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios quien esté hablando a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu para poder apropiarte esto que quiere, diría, recordarnos Dios en este tiempo. Vamos a continuar con el capítulo 6 de Lucas. Lo leímos recién hace un ratito. Y evidentemente Lucas quiere decirnos algo muy puntual de aquello que Jesús vino a hacer en la tierra. Porque Él nos sistematiza, nos simplifica la tarea uniendo una serie de relatos que suceden en sábado. Entonces, de alguna manera, con esa idea bien sencilla, podemos saber que hay una intención de Lucas para recuperar la intención de Jesús de algo que quiere mostrarnos. En estos dos acontecimientos nos encontramos a Jesús actuando en este día sábado. Déjame decirte que en aquella época para el pueblo judío el día sábado era un día sagrado, donde prácticamente no se podía hacer nada. Y a Jesús se le acusa que en estos sábados hay dos hechos, dos acontecimientos, que en estos días sábados Jesús hace lo que no se debe hacer. Jesús hace lo que no se puede hacer. Déjame decirte que los judíos habían hecho y escrito una serie de leyes, un sinfín de leyes donde se especificaba qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Hasta tenían contados cuántos pasos podían dar. Bueno, hoy estarían con un problema con la Organización Mundial de la Salud que nos recomienda, y ahí va mi tip práctico para tu vida, dar 8.000 pasos al día para cuidar nuestra salud. Y en aquella época era considerado trabajo hacer más de 1,5 millas. Entonces ahí nos estaríamos en un conflicto. En fin, habían un montón de cosas que no podíamos hacer, que no se podían hacer, y evidentemente Jesús viene a romper esa inercia. A Jesús se le acusa, en primer lugar, porque sus discípulos comen en día sábado, porque sus discípulos dicen que trabajan, es decir, agarraron un par de frutos que habían en el camino y los fariseos, que ya no les gustaba Jesús, ya le estaban marcando la cancha, ya lo venían siguiendo y vigilando, le reclaman cómo puede ser. La segunda acción que le reclaman a Jesús en un día sábado es que sana a un hombre. Es más, el relato nos permite pensar que los fariseos presentaron a este hombre
para ver cómo actuaba Jesús, a ver si lo podían acusar. Y al final de esta lectura, en Lucas 6, versículo 11, nos dice que por sus acciones los fariseos se enojaron tanto que ya empezaban a pensar de qué manera podían despachar a Jesús, de qué manera se lo podían sacar de encima, de qué manera lo podían matar. Es decir, que estos acontecimientos y esta manera de actuar a Jesús nos permite ver cómo este grupo de personas, los fariseos y tantos otros, ya les estaba cayendo mal. Pero ante esta situación donde se le presenta a este hombre con la mano tullida y la gente está alrededor viendo cómo lo pueden acusar, Jesús les hace una pregunta. Leamos juntos ahí en el versículo 9. Jesús le pregunta: entonces, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Claramente, los fariseos no le respondieron. Y Jesús lo sanó. Jesús le dice: ahora podés volver a tus tareas diarias, podés actuar. Jesús rompe con lo establecido, con la inercia de ese día sábado, de ese sabbat sagrado, y la gente, como te contaba, los fariseos se terminan de enojar queriéndolo matar. Ahora quiero que pensemos y recuperemos el sentido de este sabbat. ¿Por qué Jesús actúa de esta manera cuando estaban estas normas? Y en realidad primero nos tenemos que preguntar qué era el sabbat. Bueno, déjame decirte que es mucho más que no hacer un montón de cosas. Acompáñame en una lectura en Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 al 15. Mientras lo buscas, te cuento que en este contexto es el contexto donde Dios le habla a su pueblo y le da los 10 mandamientos. Y el cumplir con el sabbat, el vivir con el sabbat, era uno de estos 10 mandamientos que por lo general nosotros lo perdemos de vista. Y en último caso, lo agarramos como diciendo, bueno, es el día que tengo que descansar. Pero Dios le da una serie de indicaciones esenciales para entender el sentido de este día que Dios nos llama a apartar. Y le dice así al pueblo, versículo 12 de Deuteronomio 5, dice: observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como te lo he ordenado. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero observa el 7º día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tu ciudad. De ese modo podrán descansar tu esclavo, tu esclava, y lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso, el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Entre estos 10 mandamientos, Dios le indica al pueblo que tiene que apartar un día, de los 7 días de la semana, un día para descansar, un día para encontrarse con Dios. Yo quiero rescatar al menos 3 aspectos que este mandato, que esta orden, que esta recomendación de Dios para con su pueblo, porque no te olvides que Dios le habla a un pueblo, le habla a una comunidad, nos habla a nosotros, tienen que ver con aspectos que vienen a transformar nuestras vidas. Y ahí te los punteo y los vamos a ir redescubriendo a lo largo del mensaje. Lo primero que Dios dice es que tenemos que apartar este día de la semana, el sabbat, que nosotros por lo general lo tomamos el día domingo, como un día para honrar a Dios. Y déjame decirte que hoy en nuestro tiempo actual, apartar un día para encontrarnos a Dios es definitivamente una declaración de adoración a Dios, donde decimos: Dios, vos sos primero en mi vida. Porque vivimos en una sociedad agitada, en movimiento, a las corridas. Y entre tantas corridas, Dios nos recuerda, y en ese contexto a su pueblo, que al final del tercer aspecto lo vas a entender por completo, le está diciendo que necesitan, que les es saludable
apartar un día para honrar a Dios y decir, Dios, este tiempo te lo entrego a vos porque sos lo primero en mi vida. Es un tiempo donde decidimos honrarlo a Dios. El segundo aspecto, eso es en el versículo 12. En el segundo aspecto, versículos 13 y 14 nos hablan del descanso. Y es un descanso especial, es un descanso que nos llama a todos nosotros a descansar en Él. No sé cómo los vivís vos, pero yo por lo general el día lunes llego más cansado que el cierre de la semana. No sé cuándo es el momento de más cansancio en realidad, no sabía cómo equipararlo, pero sí definitivamente no llego más descansado al día lunes. Y eso es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Nos llenamos de actividades y deja de ser un día de reposo. Con esto tampoco estoy diciendo que el día de reposo es un día para que te quedes en tu cama todo el día. Lo que estoy tratando de pensar, y en realidad lo que Dios le transmite a su pueblo, es que este tiempo de descanso es un tiempo para descansar en Él. Es un tiempo para descansar de nuestras actividades y poder meditar, poder renovarnos y poder entrar en un refugio eterno que es Dios. Y en tercer lugar, que viene a aclararnos los otros dos aspectos, es que Dios viene a traer libertad a nuestras vidas. El versículo 15, Dios le dice, no te olvides que eras esclavo en Egipto, y Dios con poder y autoridad te liberó. Para comprenderlo por completo, el pueblo judío venía de 400 años de estar esclavo en Egipto. Dios los había liberado, ellos eran hombres libres de repente, pero necesitas saber que la esclavitud es algo que en nuestras vidas se nos aferra de manera sencilla, de una manera tan profunda, que aunque somos declarados libres, necesitamos aprender a vivir como gente libre. El pueblo de Dios necesitaba aprender a vivir en libertad. Por eso era necesario poder transformar su mente, para poder transformar su manera de vivir en esta idea de que ya su vida no valía por lo que producía. Por eso era necesario redescubrirse también en un día de reposo. En el periodo de esclavitud, todos los días eran trabajar para sus dueños. Y en este nuevo contexto donde Dios los liberó, Dios necesita enseñarle a su pueblo que ya no eran el pueblo egipcio, ya no era su dueño, sino que le pertenecían a Dios. Por eso era necesario honrarlo a Dios, que también ellos podían tener descanso en su vida, pero no solo un descanso físico, sino también un descanso, un espacio de descanso del espíritu, del corazón, de la mente. Y por último, aprender a vivir en esa libertad. Aprender a vivir con el horizonte nuevo de poder tomar sus propias decisiones. Por eso Dios le dice a su pueblo, necesitan venir a mí para que vivamos juntos, para que puedas aprender a caminar conmigo y así aprender a vivir esa vida en libertad. Recuperando estos sentidos, el Shabbat tiene otro valor, otro contenido. Y creo que esa es la invitación que Dios le da a su pueblo. Esa es la invitación que Jesús viene a recuperar en este contexto donde se presenta. Y también esa es la invitación para nosotros, poder apartarnos un tiempo de adoración a Dios, un tiempo de descanso en Él y un tiempo de aprender a vivir en libertad con Él. Los fariseos señalan a Jesús porque no viven según sus normas, sin darse cuenta que Dios los había liberado de la esclavitud y ellos habían puesto nuevas normas que los volvía a esclavizar. Les había hecho perder el sentido de esa vida nueva en libertad. Jesús adrede camina en medio de ellos para que puedan redescubrir la esencia del sentido del Shabbat. Jesús camina y les pregunta, ¿qué es más importante? ¿Alimentar al necesitado o no mover un pelo? ¿Qué es más importante? ¿Sanar al enfermo, liberar al oprimido? ¿Salvar una vida, dice, o destruirla?
Jesús nos invita a redescubrir este sentido. ¿Por qué lo pienso? Porque mientras leía este texto, y creo que eso es lo que nos habla hoy Dios a nosotros, me ayudaba a pensar o me invitó a pensar en el contexto que estamos viviendo. La pandemia nos empujó, nos robó o nos hizo cambiar nuestros símbolos, nuestros ritos, nuestras formas de vivir el Shabbat. Nuestro clásico día que apartamos, día domingo, un encuentro en el templo, una manera específica de adorar, donde hemos tenido que redescubrirla, transformarla. Y ahora, como decíamos al principio, nos encontramos por este medio y hacemos diferentes encuentros para poder estar juntos a pesar de la distancia y poder seguir buscando de Dios. Pero todo este contexto, toda esta pandemia, todas estas circunstancias que vivimos nos obligaron a dejar de lado mucho de las formas. Y déjame decirte qué es lo que quedó. Lo que quedó es la esencia. Lo que quedó es el sentido por el cual Dios nos llamó a vivir, a separar el Shabbat en medio de la semana. Y creo que de alguna manera también es una invitación a recuperar el sentido. También es una invitación de poder hacer cada encuentro, cada espacio, cada lugar donde buscamos a Dios, un espacio de Shabbat, donde decidimos generar un ambiente de adoración a Dios, de búsqueda de descanso en Él y también de una búsqueda de aprender a vivir en libertad. Como agentes libres, todavía tenemos que seguir aprendiendo a vivir esa libertad con la sabiduría de Dios. Y yo creo que ahí Jesús tiene un punto, un llamado de atención a su pueblo. Y ahí las circunstancias que hoy vivimos también nos pueden hablar en este contexto, con este desafío, a vivir en esa libertad de Dios. Apartar este tiempo que solemos apartar como una oportunidad de refugio, de descanso genuino en Él, donde es un tiempo para adorar a Dios, para honrar a Dios y decir: Dios, sos primero en mi vida. Y necesito aprender a vivir con esa realidad en mí. Decido hacerlo, pero ayúdame. Y esa es un poco la invitación que creo que este texto y que Jesús nos está haciendo. De alguna manera el Shabbat cumple la función de recalcular. ¿Viste cuando pones el GPS y andás en el camino, pero de alguna manera te vas desviando? Y no porque te desvíes mal, sino porque sucede algo en la ruta y tenés que cambiar de lado o porque te confundiste. Y de alguna manera este encuentro, este Shabbat, cumple esa función cuando el GPS busca una nueva ruta y dice recalculando. Dios sabe que a diario, semanalmente, necesitamos recalcular nuestra vida. Y ahí es donde Dios nos invita. ¡Ey! ¡Presta atención! Necesitamos volver a la esencia de este apartarnos para encontrarnos con Dios. Donde tiene un sentido de recalcularnos, de reencontrarnos con Dios y poder redescubrir el sentido, el camino, el descanso en Él. La intención de adorarlo y ponerlo en primer lugar. Déjame decirte que el Sabbat sigue siendo una invitación a renovarnos, a descansar y a redescubrir a Dios en nosotros. Ese es el sentido genuino. No se trata de rito, no se trata de forma, no se trata de un día ni de un horario, sino de un encuentro, sino de una decisión de hacerlo parte y hacerlo primero en esa parte. Sé que en este tiempo que vivimos muchas veces se nos hace difícil romper la rutina. Y Dios lo sabía. Por eso nos habla. Y por eso nos dice: necesitamos romper la inercia, frenar y reencontrarnos. No permitas que las circunstancias te roben tu Shabbat, te roben tu descanso, te roben tu reencuentro, te roben lo que hoy Dios quiere hablarte. Creo que el texto de hoy de Lucas, que intencionalmente junta estos relatos, tienen que ver con un Jesús que habla y grita: ¡Ey! Recuperemos el sentido. Papá Dios nos invitó a frenar
para que Él actúe e intervenga en nosotros. Y de eso se trata. Si continuamos en el relato, Jesús no solo habla y no solo rompe la inercia de esos días sábados, sino que Él vive su propio Shabbat. Y Lucas nos lo demuestra. Lucas hace una anotación y nos dice, esto hizo Jesús. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, vamos a leer, el relato continúa. Nos habla de ese espacio donde Jesús se aparta para adorar a Dios, para descansar en Él y para buscar dirección en esa vida de libertad. Y dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña y oró allí y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos, escogió a los 12 de ellos y los nombró apóstoles. Acto seguido de Lucas relatarnos estas circunstancias de Dios interviniendo en el Shabbat, Lucas nos dice cómo Jesús vivió su propio espacio de Shabbat con Dios, su propio espacio de encuentro de Dios. Se apartó en la montaña, buscó a Dios en oración, lo adoró a Él y buscó dirección. Y dice que luego de bajar de la montaña, de todos sus seguidores, se escogió a los 12, quienes iban a ser sus apóstoles. Siempre que redescubro cómo Jesús actúa, me hago la misma pregunta. Si para Jesús fue necesario, ¿cómo no lo va a hacer para mí? Creo que este tiempo que nos movilizó también nos da oportunidades para recuperar lo esencial. Y hoy lo esencial en el Shabbat es esta invitación a adorar a Dios, a descansar en Él y a recalcular en un camino donde Él nos invita a aprender a vivir en su libertad para con nosotros. Cierro con una pregunta, porque de este Shabbat que estamos queriendo recuperar la esencia, no estamos hablando ni solamente del culto dominical, ni de un horario en particular, sino si en tu corazón hay un ambiente de Shabbat en él. Hay un ambiente de búsqueda de adorarlo, de descansar y de buscar un recorrido con Él. Quiero invitarte a que te preguntes, y quiero invitarte a que puedas generar esa determinación, a buscar a Dios que te ayude a establecer en tu semana, en tu tiempo, en tu vida, espacios de Shabbat en tu corazón. Te invito a orar y te invito a pedirle a Dios que nos ayude, no solo para poder apartarnos para Él, sino para que nos hable con claridad en este tiempo. Oremos. Amado Dios Padre, venimos delante tuyo, viéndote como tu Hijo intervino en medio nuestro, cómo actuó y cómo nos llamó la atención. Y entendiendo que vos, Dios, nos llamás a apartarnos para vos y apartar tiempo y apartar nuestra vida cotidianamente con vos, hoy queremos pedirte que nos enseñes cómo, que nos ayudes, que nos guíes y nos impulses a vivir la libertad que nos invitas a tener, a aprender a vivir como hombres libres de verdad, aprender a descansar y que vos seas nuestro refugio y que nuestra vida sea una vida de adoración a vos. Señor, te necesitamos. Señor, nuestra alma clama a gritos por un descanso. Y sabemos que ese descanso lo encontramos en vos. Te pido, Dios, por cada uno de tus hijos que hoy redescubren este sentido y que necesitamos la fortaleza y la guía de tu Espíritu Santo para propiciar ese tiempo y ese espacio donde vos seas primero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte que definitivamente el Shabbat no es un día donde no podemos hacer un montón de cosas, sino es un día, una invitación a encontrarnos para ser en Él, adorarlo, descansar y vivir en su libertad. El Señor te ayude a que todo esto que nos movilizó sea una oportunidad para volver a lo esencial, para volver a Él y volver a caminar junto a Él. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te dé una semana para experimentar su vida en vos. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
gracias a Dios por usarte de herramienta de bendición para nuestras vidas. Y así que hermanos, los voy despidiendo. Les deseo una muy bendecida semana, que el Señor los acompañe en cada decisión, en cada prueba que pasen hoy y siempre, y que puedan ver su obrar por sobre todas las cosas. Así que nos despedimos alabando al Señor. Muy buena semana. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo